Primera de Corintios 15. Este es el capítulo que se profundiza en el tema de la resurrección. Habla de que Cristo resucitó y de que los creyentes también vamos a resucitar un día. Cuando el cuerpo se junte otra vez con el alma para vivir para siempre en la presencia de Dios. Primera de Corintios 15, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahorita Cristo está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Todos aquellos que no quieren obedecerle, Dios los ve como sus enemigos. El Padre está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, de Cristo. Pero hay otro versículo donde dice que Cristo está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Y en el versículo 26 habla de otro enemigo. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último que será puesto debajo de sus pies será la muerte. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Que tu nombre sea glorificado en esta reunión. Es en tu nombre que nos reunimos. Queremos aprender más de ti y de tu palabra, conocer más a Cristo. Ilumínanos, oh Dios, y danos ese conocimiento, que tu palabra penetre en nuestros corazones y cumpla con su función. Haz que tu palabra lleve fruto conforme a tus promesas, cuando dijiste que tu palabra no volvería vacía, sino que haría todo aquello para lo cual tú le enviabas. Que así sea hoy. En el nombre de Cristo, amén. ¿Se acuerdan de aquel otro versículo que dice que por un pecado entró la muerte en el mundo? Si Adán y Eva no hubieran pecado, la muerte no hubiera entrado en el mundo. ¿Cómo hubiera sido este mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? Pues no lo entendemos cómo hubiera sido, pero hubiera sido maravilloso. Entonces, la muerte es la consecuencia del pecado. Todos en este mundo tenemos que morir. Esa es la regla. Esa es la ley. Está establecido a los hombres que mueran. ¿Quién lo estableció? Dios. No consultó Dios con nosotros para eso. Si nosotros hubiéramos tenido voz y voto en el asunto, pues a lo mejor hubiéramos dicho que no quisiéramos morir. Pero está establecido a los hombres que mueran. Esa es la regla. Enoc no murió. Elías tampoco. Enoc y Elías se fueron al cielo sin morir. Pero son excepciones. La regla es que todos tenemos que morir. La vida es corta, hermanos. Podrá parecer a veces como que es larga, pero la verdad es que la vida es corta. La muerte es segura. La eternidad es larga.
Todos tenemos metas, planes, ilusiones, sueños. Y no es fácil que pensemos en... No, aquí tengo. No es fácil que pensemos en la muerte. Dios nos obliga a pensar en la muerte, como lo ha hecho en estos días. Disfrutamos de la vida y pues tenemos la idea de que a lo mejor falta mucho para que muramos, pero quién sabe. La vida sigue su curso. La función tiene que continuar, dicen los actores. Ustedes, si ven el periódico, si ven las noticias, todos los periódicos tienen una nota roja. Donde quiera hay muertos. Hay lugares donde hay masacres, matanzas horribles. En África, en la India. Masacres por motivos religiosos. Muertos por terremotos, por inundaciones, porque hay guerra aquí, porque hay guerra por allá. En África, matanzas y muchos que mueren de hambre. Dios nos obliga a pensar en la muerte. Si se muere un vecino, estamos obligados a pensar en la muerte, a reflexionar un poco. Pero la muerte de un vecino no nos afecta directamente. Y mañana pasado pues ya se nos olvidó. Pero cuando muere un ser querido, ahí ya es diferente. Cuando se nos muere un padre, una madre, cualquier pariente, es una experiencia triste donde Dios nos obliga a pensar que algún día nos va a tocar a nosotros. Cuando vemos a nuestro pariente en el ataúd, quedamos impactados. Acabábamos de platicar con él. ¿Cómo que ya se murió si hace una hora estaba yo platicando con él? Pero pues así es la muerte no avisa, en la mayoría de los casos. Vean ustedes lo que nos dice nuestro texto. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vamos a ver en primer lugar que la muerte es un enemigo. Pero también vamos a ver que es un enemigo que va a ser destruido, lo dice el texto. Y también dice que es un enemigo que será destruido hasta el último. Veamos entonces primeramente que la muerte es un enemigo. ¿Por qué la muerte es un enemigo? Porque es la hora de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El pecado y el diablo. El pecado y el diablo son nuestros enemigos. Pero la muerte está relacionada con el pecado y con el diablo. En el mundo original, la muerte no se conocía, no formaba parte de la creación. Dios todo lo creó hermoso. El paraíso era eso, un paraíso, algo muy hermoso. Pero nada más entró el pecado en escena y todo se echó a perder. Entró Satanás, entró el pecado. Y la muerte se metió también. La muerte no fue invitada a la fiesta, pero se metió. Se metió como un intruso. Antes de pecar, Adán y Eva eran muy felices.
Pero se les ocurrió invitar a la fiesta a Satanás, al pecado, y ahí empezó el caos. Y es por lo mismo que, como es consecuencia del pecado, que el hombre le teme instintivamente a la muerte. Si un niño avienta una piedra y rompe un vidrio, instintivamente esconde la mano. Eso es por instinto. O sea, teme ser descubierto, no quiere que le echen la culpa. Él sabe que él arrojó la piedra, pero no quiere que otros lo sepan. Los hombres temen instintivamente la muerte, porque algo dentro de ellos les dice que hay una relación entre el pecado y la muerte. La muerte es un enemigo porque hace la obra de un enemigo. ¿Qué es lo que vino a hacer el diablo? Hurtar, a matar y a destruir. Y eso es exactamente lo que hace la muerte. Roba la paz y el gozo, mata a la gente, destruye a la gente. La muerte destruye la hermosura. Gracias. Una muchachita de 15 años, digamos que muriera por algún motivo, la meten en el ataúd y pues sí, ahí en el ataúd se puede ver lo hermosa que era. Pero ¿quién querría tener un acompañante así? Por muy hermosa que haya sido la muchacha. La muerte acaba con la hermosura. Acaba con la vida humana. La vida humana es una maravilla de Dios. Es increíble que exista la vida. La muerte acaba con todos los sueños, con las expectativas, con las esperanzas. Eso que era tan hermoso, se lo comen los gusanos. La belleza se convierte en corrupción. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Todas las ciudades tienen su cementerio. Todas las ciudades tienen su panteón. Yo no tengo idea cuántos panteones habrá en la Ciudad de México, pero ha de haber muchos. ¿Cuántos panteones habrá en Ciudad Neza? Aquí en Ciudad Neza parece que nada más hay 2, ¿no? O 3. No más 2. Pero yo creo ya no cabe la gente ahí, ¿verdad? No existe ningún lugar sin sepulcros. Nuestros pies pisan la tierra que pisaron nuestros antepasados que murieron. Y digo la tierra, pero también el mar. En el mar, ¿cuántas personas han muerto? ¿Cuántos cadáveres quedaron en el mar sin poderse recuperar? Han habido guerras donde murieron cientos, donde murieron miles, donde murieron millones de personas. Guerras donde murieron tantos que ya no había tiempo de enterrarlos uno por uno. Los enterraban todos amontonados ahí uno encima de otro para evitar una posible epidemia. Hace poquito, antes de que Estados Unidos invadiera Irán o que atacara Irán, ¿saben ustedes que ese régimen de los ayatolas mató a más de 30,000 personas que se manifestaban en las calles en contra del gobierno? Ordenó al ejército a dispararles, mataron a más de 30,000. Qué tremendo que un gobierno mate a su propio pueblo, a su propia gente.
Aquí en México mataron a 43 hace algunos años y todavía no pueden olvidarse de eso. Imagínense matar a 30,000. Si ustedes pasan por una calle y se ponen a fijarse encima de los umbrales de las puertas, casi todas las casas tienen su moño negro. Toda la gente pone su moño negro cuando muere una persona. Mujeres viudas, hijos huérfanos, o hijos que murieron dejando a sus padres desconsolados. La muerte ha hecho la obra de un enemigo. Y aún en personas vivas, sí, pues que han perdido a sus hijos. Qué feo ha de ser perder un hijo. Y los padres que son jóvenes y que dejan hijos jovencitos, hijos niños, personas que son columnas en el hogar, jóvenes que se mueren, que eran buenos estudiantes, talentosos. La muerte no se compadece ni de jóvenes ni de viejos. La muerte no respeta ni a los malos ni a los buenos. La muerte se lleva a los ateos y a los cristianos también. Lo normal es que una persona sienta cierto temor a la muerte. ¿Por qué? Porque siente que se le acerca un enemigo. Un enemigo que en realidad no conoce. No es normal que nos sintamos a gusto ante la cercanía de la muerte. Hay personas que han estado muy enfermas, que tienen enfermedades muy dolorosas, enfermedades incurables, que desean la muerte. Pero si un inconverso desea la muerte, es porque cree que ya va a dejar de sufrir, pero pobres, no saben la que les espera. Hay creyentes que tienen una enfermedad incurable, que ya se quieren ir. Cristianos que están enfermos y que saben que van a ir con Cristo. Entonces dicen, no, yo ya no quiero estar aquí, yo ya quiero irme. La hermana Alicia dice que ya quiere irse. Pero Dios hizo que el alma amara al cuerpo. Dios hizo que el cuerpo amara al alma. O sea, el alma se siente a gusto ahí, adentro del cuerpo. O sea, el alma quiere permanecer en el cuerpo. El cuerpo quiere estar con el alma todo el tiempo que fuera posible. El suicidio es algo anormal. ¿Cuántos factores contribuyen para que una persona piense en suicidarse? Hay enfermedades que son muy dolorosas. Enfermedades que ni dejan dormir al enfermo ni a los que lo cuidan. Hay enfermos que ni en los hospitales los quieren recibir. Enfermedades contagiosas. Cuando el COVID, ¿se acuerdan? Había hospitales donde no querían recibir a los que tenían COVID. Enfermedades que vienen con mucho sufrimiento. Personas que se pasan meses y meses visitando un hospital. Enfermedades que hacen dudar a la gente del amor de Dios, de la existencia de Dios, de la bondad de Dios. La muerte pues es un enemigo, pero vean otra cosa, es un enemigo común. Es el enemigo de todos. Nadie puede convencerse de que no va a morir. Esa sería una ilusión necia. Así como Dios tuvo un día para que naciéramos, tiene un día para que muramos. Nacimos cuando Dios quiso y moriremos cuando Dios quiera. Y eso se aplica a todos. Los millonarios,
los reyes, los gobernantes, ¿qué dieran por prolongar su vida, por no morir? Pero a la muerte no se le puede sobornar. Los hombres sabios tienen que morir, lo mismo que los ignorantes. Los cobardes tienen que morir y los valientes también. Somos polvo y polvo seremos después de que muramos. La muerte es un enemigo sutil, un enemigo engañoso. Se esconde detrás de cosas que parecen inofensivas. Había un programa en la televisión hace tiempo que se llamaba 1000 formas para morir. Es increíble de cuántas formas puede morir una persona. Dice Thomas Brooks en uno de sus libros, hay una cita de él en ese folleto que tenemos que se llama El último viaje, donde están ahí unos cargando un ataúd, y dice así: llevamos en nuestros propios cuerpos la semilla de 1000 muertes, y pudiéramos morir de miles de formas a cada momento. Tal como tenemos tantos sentidos, miembros y poros en el cuerpo, así también son las ventanas por las cuales la muerte puede entrar. La muerte no necesita lanzar todas sus flechas hacia nosotros. Un gusano, una mosca, un mosquito, un cabello, el hueso de un durazno, la semilla de una uva, la caída de un caballo, el tropiezo de un pie, un resbalón, el piquete de una aguja, un mal corte de uñas. Todas estas cosas han sido para otros y podrían ser para nosotros la causa de nuestra muerte dentro de unos pocos días o quizá dentro de unas cuantas horas. Podemos encontrar la muerte en la cama, en el sofá, al cruzar la calle, en el trabajo, al bajar del transporte. Hay personas que han muerto al bajar del transporte porque no se fijan que viene una moto. En una operación, hace muchos años, me acuerdo que allá en Valle de Aragón, una combi iba pero como a 80 por hora ahí en la calle de donde está la iglesia de Valle de Aragón, que viene de allá de la San Felipe para acá. Y 2 calles antes de llegar a esa iglesia católica, había un puesto donde vendían caldos de gallina. Pues estaban ahí unas personas sentadas comiéndose su caldo y ¡pum!, que les llega el microbús. Dejó un herido y mató a 2. Y tenían a lo mejor en la boca el bocado de la gallina. Qué tremendo morir así. La muerte nos puede sorprender al estar comiendo. Muchos se ahogan al estar durmiendo. Muchos murieron al hundirse su barco donde iban. Una lancha, un catamarán. Algunos han muerto al caer de una bicicleta. Al ir caminando por la banqueta, tú vas en la banqueta y te sientes seguro. Una vez supe de una avioneta que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en una carretera. Una avioneta hizo un aterrizaje forzoso en una carretera. ¿Y qué creen? Chocó con una moto. El de la moto, si le hubieran dicho que iba a ser atropellado por un avión, pues no, ¿cómo lo iba a creer? Pues murió en un choque con un avión. Llevaba su casco, pero pues ¿de qué le sirvió el casco? Muchos murieron al escalar una montaña. Muchos murieron en las entrañas de la tierra, en las minas, en una luz, por una bala perdida. Nadie puede escapar. Cuando Dios dice hasta aquí, te libras del rayo, pero no de la raya. La muerte tiene pisadas muy silenciosas. Nos va siguiendo los talones. La muerte es un enemigo imposible de evitar. Hay personas que son muy precavidas al comer, que se cuidan mucho y que mueren jóvenes. Hay personas que se cuidan mucho cuando hacen un viaje
Llevan su coche con el mecánico, que le hagan un chequeo y que les revisen bien las llantas y el aceite y los frenos. Pues no regresan. Personas muy precavidas que se encierran y ponen muchos candados en el zaguán. Eso no garantiza que se te meta alguien y te mate, te roben y te maten. Contra la muerte no hay astucia. Hace muchos años hicieron una estadística, los de la ONU, que decían que cada día morían 86.400 personas. 86.000 cada día, en todo el mundo, 86.400. Pero en aquel tiempo, eso fue en el 54, había 5.000 millones de habitantes, 5.000 millones, ahora hay 8.000. Entonces, quiere decir, si multiplicamos eso, quiere decir que ahora hay, yo le calculo, más o menos unos 130.000, 135.000 diarios. Nuestro fin tal vez sea súbito, repentino. Muchos mueren así de repente, cuando no cabía esperarlo. Leí del caso de un abogado que ya tenía de sus añitos, que estaba agachado, amarrándose las agujetas. Y en ese momento le comentó a su esposa, dice, he estado tan ocupado, dice, que no tengo tiempo ni para morir. Y acababa de decir eso cuando le dio un infarto y ahí quedó. Ya ni se levantó. Dijo que no tenía tiempo para morir. Pero vean ustedes en segundo lugar que la muerte es un enemigo, pero que ha de ser destruido. Y eso lo logró en un principio Cristo muriendo en la cruz. Cuando Satanás vio a Cristo muerto en la cruz, creyó que se había deshecho de su gran enemigo, pero en realidad fue al revés. Cristo venció al enemigo en la cruz y en principio venció la muerte también. Por lo mismo, no tenemos por qué espantarnos de que tuviéramos que morir. Porque lo que Cristo hizo en la cruz, en principio, venció la muerte. Todavía no la ha destruido completamente, pero llegó muy cerca de eso. Vean un texto en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 10. Al final del 9 habla de la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Sí? La gracia que nos fue dada. Dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios decidió que la salvación fuera por gracia desde antes de crearnos. O sea, no fue un plan B, no fue algo que a Él se le ocurrió de repente. Ay, pues ya pecaron Adán y Eva, pues ni modo, ahora va el plan B. No, la gracia era el plan de salvación de Dios desde antes de crear a los hombres. Dice, la gracia nos fue dada en Cristo antes de que naciéramos. Pero vean lo que dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada, vean, está hablando de la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No la ha aniquilado a la muerte, pero dice aquí que la quitó, la hizo a un lado, ya no tiene la eficacia que hubiera tenido si Cristo no hubiera venido. Entonces Cristo lo que hizo fue sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Y eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, esto es lo que Cristo hizo en un principio,
Y si ya lo hizo, quiere decir que culminará la obra. Nuestro Señor ha vencido la muerte, y ¿saben cómo podemos verlo? En el hecho de que somos salvos de la muerte espiritual. O sea, estábamos muertos en sentido espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados. Así ve Dios a todos los inconversos como muertos. Dice el apóstol Pablo en Efesios que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, si Dios nos ha dado vida espiritual, eso quiere decir que también nos va a dar la vida física cuando estemos allá. Ustedes que son convertidos, ustedes estarán de acuerdo con que hubo un tiempo que ustedes estaban muertos, las cosas espirituales no les gustaban, no les atraían, no pensaban en Dios, les gustaba el entretenimiento, la vida, la diversión, el vicio, no les importaban las cosas de Dios. Pero si ahora les importan y ahora son creyentes, ¿por qué es así? Porque Dios hizo que ustedes que estaban muertos tuvieran vida. Cristo dijo vive y ustedes vivieron. Cristo dijo vive y ustedes se arrepintieron, cayeron de rodillas y entonces es que tuvieron vida espiritual. La corrupción estaba en ustedes. No entendían las cosas espirituales, leían la Biblia y no la entendían, se aburrían de su lectura, pero ahora están del otro lado. Creyeron en Cristo y Cristo los sacó de la tumba de sus pecados. Y ahora son nuevas criaturas en Cristo. Andan en novedad de vida. En este sentido, la muerte ha sido abolida. Y otra cosa, cuando Cristo anduvo en este mundo, también venció la muerte, por eso fue que resucitó a tantos. Acuérdense que dicen la mayoría de los comentaristas que Cristo resucitaría a muchísimos. La Biblia nada más nos habla de que resucitó a 4, pero no es necesario que estuvieran ahí registrados todos los que resucitó. Resucitó a la hija del hombre principal, cuando dijo, no ha muerto, sino que duerme. Eso está en Mateo 9. Resucitó al hijo de la viuda de Naín y le dijo, mancebo, a ti te digo, levántate. Eso está en Lucas 7. Cuando resucitó a Lázaro, en Juan 11. Y otra cosa, cuando se abrieron los sepulcros a la muerte de Cristo, ¿se acuerdan? Que muchos salieron de sus tumbas. Eso está en Mateo 27. Esas victorias que Cristo tuvo sobre la muerte fue como un preludio. Fueron como las anticipaciones de la gran victoria de que Cristo obtendría sobre la muerte. Cuando Cristo murió, sufrió el castigo de la muerte. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos cuando vivíamos lejos de Cristo? La muerte. Entonces, Cristo murió para que nosotros no muriéramos. Si Cristo resucitó, es garantía de que nosotros vamos a resucitar también. Pero vean una cosa, si Cristo murió por nosotros y murió la muerte que nosotros merecíamos, entonces ¿por qué morimos? Ustedes podrían preguntarse, ¿no? ¿Por qué tenemos que morir los creyentes si Cristo ya murió y sufrió la muerte que nosotros merecíamos? Vean, para los inconversos, la muerte es como un castigo, ¿sí? Para ellos la muerte es como un castigo, para nosotros no. O sea, para los creyentes Cristo ya pagó su castigo, entonces para ellos la muerte ya no es un castigo, más bien es la antesala de la gloria. Un creyente está mirando a un ser querido, de repente le pega un infarto y cierra los ojos y al ratito los abre en el cielo. O sea, los cierra y los vuelve a abrir y ya está allá en el cielo. Ya murió, pero eso que está experimentando no es un castigo, ya Cristo pagó por eso.
La paga del pecado es la muerte, pero eso se aplica a todos los inconversos. Eso ya no se le puede aplicar a los creyentes, en el sentido que estamos mencionando. Pero vean una cosa, cuando un cristiano muere, su alma, espíritu va al cielo, su cuerpo va a la tumba. Pero su cuerpo, para que entrara en el cielo, tiene que ser cambiado. O sea, el cuerpo, así como lo tenemos ahora, no puede entrar en el cielo. Si Enoc y Elías no murieron, entraron en el cielo, pero no con el cuerpo que tenían. O sea, su cuerpo tuvo que ser transformado antes de entrar en la gloria. El cuerpo debe experimentar un cambio divino antes de que sea apto para la incorrupción y para la gloria. La muerte es, digamos, como un crisol. Ustedes saben para qué es un crisol, ¿no? Ahí nos está preparando Dios para la vida eterna. En ese sentido, no tenemos por qué tenerle miedo. Aunque no ha sido destruida por completo, ya no es lo que era antes. O sea, a un inconverso, si le sobreviene la muerte, es lo peor que le puede pasar. Pero no podemos decir eso de un creyente. O sea, la muerte no le hace daño a los creyentes. No les perjudica, sino todo lo contrario. Cuando un creyente muere, es como Dios llamándolo, como estirándole los brazos y llamándolo, ven. Por eso escogí ese texto el otro día ya en el funeral de Gerardo, que dice que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. O sea, a Dios le gusta que los creyentes mueran. ¿Por qué le gusta? Porque se van con Él. Y Cristo quiere estar con ellos. Si Gerardo hubiera vivido más años, hubiera tenido que llorar, hubiera tenido que sufrir. Todos en este mundo sufrimos y lloramos, pero en ese lugar donde está ya no hay nada de eso. ¿Se acuerdan del texto que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero Cristo Jesús ya arrancó ese aguijón. Entonces para nosotros ese ya no es un veneno. El aguijón tiene veneno, pero para nosotros ya no es un aguijón. Cristo venció la muerte cuando resucitó. Vean en Juan, el capítulo 20. Juan 26. No, mejor vean desde el 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, pero no lo dice él, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, pues era más joven, Juan era más joven que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vean, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Imagínense la escena. Juan se para en la puerta de donde había estado enterrado, sepultado el Señor, vio los lienzos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vean lo que dice aquí. Los lienzos estaban ordenados por un lado y el sudario en un lugar aparte. ¿Qué simboliza eso? ¿Por qué Cristo dejó ahí los
los lienzos. Podríamos hablar poéticamente y decir que dejó esos lienzos para que nos enjugramos nuestras lágrimas con Él. Puso los lienzos ahí. ¿Ven cómo Cristo cuando resucitó agarró los lienzos y los dobló? Pudo haberlos dejado ahí, pues, ¿para qué los quiero, no? ¿Para qué los doblo? No, los dobló. Como para que otra persona pudiera un día usarlos. Como para que otra persona pudiera usar esa misma tumba. Cuando nosotros morimos, pasamos por el mismo lugar donde Él ya pasó. Cuando nosotros muramos, vamos a sentir lo que Él sintió. ¿Qué sintió Cristo cuando murió? Si Él ya pasó por ahí y se levantó, entonces pues ya no debería de llenarnos de miedo a la muerte. Cristo cambió todo. Todas las cosas son diferentes gracias a Él. Hay un versículo que dice que un ángel hizo a un lado la piedra que cubría la tumba. Cristo pudo haberlo hecho, ¿no? Él mismo pudo haber hecho a un lado la piedra. Cuando Cristo resucitó, Él era todopoderoso, ya no era un hombre como antes, con limitaciones, con poca fuerza, era una piedra grandísima. Pero ¿por qué tenía que hacerlo Él? Él tiene quien le sirva. Los ángeles, un ángel quitó la piedra de ahí. Quitó la piedra y salió Jesús. La muerte huyó, Cristo venció. Entonces, si Cristo se levantó, no nos quepa la menor duda. Aunque nuestros cuerpos hayan sido comidos por los gusanos, nuestras almas no pueden morir. Todos nuestros átomos se van a juntar de nuevo. Llegaremos puntualmente a la cita con la muerte, pero el enemigo ya está vencido y no tenemos por qué temerle. Podrá parecer temible la muerte, pero no lo es. Un ángel va a venir por nosotros cuando muramos y nos va a llevar allá y cruzaremos las puertas de oro y caminaremos por las calles de oro y miraremos a Cristo sin limitaciones. Allá en el cielo ya no vamos a necesitar lentes para mirar de cerca ni para mirar de lejos. Miles de muertos, miles de creyentes que han muerto con una sonrisa en sus labios. Hubo un creyente, no me acuerdo su nombre, que ya estaba agonizando, ya le quedaban minutos de vida, ya estaba ahí su familia cerca, ya los había convocado a todos, y estaba tan contento de que ya se iba. ¿Qué creen que dijo? ¿Es esto la muerte? ¿Es esto la muerte? O sea, ¿es esto lo que yo temía? Que se espanten los que no conocen a Dios, que tengan miedo los que no quieren dejar su pecado, que tengan miedo de la muerte los que no quieren obedecer a Dios. Nosotros, ¿por qué tenemos que temerle? Los creyentes que mueren se sienten aliviados de todas sus cargas. Yo supongo que el hermano Gerardo quería mucho a su familia y que si le hubieran preguntado que si quería morir, pues él hubiera dicho que no. Pero yo estoy seguro que donde está mucho más contento que aquí. Los creyentes que mueren se sienten aliviados de todas sus cargas.
La muerte es un cerrar de ojos aquí en la tierra, pero inmediatamente, como dije hace rato, los abrimos allá. Dicen algunos que supuestamente estaban cerca de la muerte y que resucitaron o que regresaron, que no se murieron de veras, o que murieron, pero que Dios les concedió regresar, y les preguntaron, hasta se escribieron algunos libros donde hablan experiencias de personas que estuvieron cercanas a la muerte. Un día toqué ese tema yo, y dice, no, es que yo sentí que iba por un túnel muy largo, un túnel muy oscuro, y por allá a lo lejos veía una luz, pero pues ya cuando estaba cerca de llegar a donde estaba la luz, Dios quiso que regresara, no me dejó llegar hasta allá. Pero eso de que es un túnel muy largo, no, qué túnel largo ni qué nada. Esos que dicen que resucitaron es puro cuento. Hay muchas películas de esas de un niño que fue en el cielo y que vio a Jesús y que le jalaba los bigotes, puras tonterías. No, hombre. Nuestro texto habla de algo que no se ha realizado todavía, que dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo va a ser destruido este enemigo? Vean, en un sentido, cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese. Vean, en nuestro texto, o más bien en el capítulo que vimos, 1 Corintios 15, vean lo que dice en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Esto debemos traducirlo como, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vean, va a ser así, algo instantáneo. Cuando Cristo venga, los que estemos vivos todavía no moriremos, seremos transformados para entrar a la gloria. Y dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8. Eso lo profetizó Isaías. Isaías sabía que Cristo iba a vencer la muerte con su muerte. La muerte de la muerte por su muerte. Los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga por segunda vez no morirán, no van a ser sepultados, sino que sus cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, algo repentino. Se tocará la trompeta cuando Cristo venga, y dicen algunos, pero si tú tocas una trompeta, pues la oyen aquí a 2 cuadras, la oyen a 3 cuadras. Tocas una trompeta, pues a lo mejor a 1 kilómetro, hasta pues pudiera ser que más de 1 kilómetro se escuche una trompeta. ¿Qué clase de trompeta va a tocar un ángel que se va a escuchar en todo el mundo? Wow, pues yo no puedo entender eso, pero se va a escuchar la trompeta en todo el mundo. Nuestros cuerpos mortales se van a levantar para ser inmortales. Vean en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vean, es una trompeta de Dios,
no son como las trompetas que usan los lunes en las escuelas para hacerle honores a la bandera. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La muerte pues será destruida. Ya no habrá debilidades entonces, ya no habrá arrugas, ya no habrá achaques, ya no habrá enfermedades. Cuando se toque la trompeta final y nuestro cuerpo sea transformado, ya no vamos a tener arrugas, ya no vamos a tener ninguna dolencia, ya no existirá la muerte, ya no existirán las tentaciones. Imagínense que en el cielo hubiera tentaciones. Imagínense que en el cielo tuviéramos que morir otra vez. ¿Cómo sería eso? Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Podríamos parafrasearlo y decir, si a mí me pueden matar, a ustedes también los van a poder matar. O si yo pudiera morir, ustedes también podrían morir. ¿Pero cómo? Mataron a Cristo cuando vino, pero ahora ya es inmortal. Estoy hablando de su cuerpo. Porque acuérdense que Cristo en el cielo tiene un cuerpo físico. Antes no lo tenía. Pero hay algunos que enseñan que cuando el cuerpo muere, muere también el alma. Eso lo enseñan los testigos. O sea, según los testigos, hablar del cuerpo y hablar del alma es lo mismo. Matan tu cuerpo, matan tu alma. Y se basan en la Biblia para decir eso, mal interpretada. Pero eso lo inventaron ellos porque ellos niegan la realidad del infierno, niegan el castigo futuro. Dice, yo una vez platiqué con un testigo de Jehová que me dijo, dice, si tú metes un dedo en la llama de la estufa, ¿qué sientes cuando sientes la llama ahí en tu dedo? No, pues, ¿quién puede aguantar eso? Dice, no puedes aguantar 2 segundos la llama en tu dedo, dice, no puedes. ¿Quién puede creer que en el cielo Dios vaya a estar atormentando con fuego a sus hijos? Y yo le dije, no, pues claro que no, pues ¿qué clase de Dios sería ese? Que atormentara en el infierno a sus hijos, no. Dios no va a atormentar en el infierno a sus hijos, va a atormentar a sus enemigos. No a sus hijos, no, sus hijos van a estar en el cielo disfrutando de la vida eterna ya. En el infierno van a ser castigados los enemigos, los que no quisieron obedecerle, los que se olvidan de Dios, dice, los que le aborrecen, esos serán los atormentados en el infierno. Pero para los creyentes, la muerte ya no los va a molestar más. Y por último, vean ustedes que el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no fue el primero de nuestros enemigos. El primer enemigo fue el diablo. Y luego vino el pecado y luego vino la muerte. La muerte es un enemigo, pero no es el peor. ¿Saben cuál es el peor de los enemigos del cristiano? Es el pecado. No es la muerte ni el diablo. El peor de los enemigos del cristiano es el pecado. Es mejor morir que pecar. El dolor que pudiera ocasionar la muerte no es nada comparado con la carga de culpa que el pecado ocasiona. ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos? Hermanos que están en Cristo, que han nacido de nuevo. ¿Cómo se sienten cuando pecan? Un cristiano no puede estar contento cuando peca. Hay un salmo donde dice el rey David, después de que pecó, no es el 51, es el 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, después de que pecó David
y después de que murió Uría Eteo, él no iba al templo, no había confesado su pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, habla ahí en ese salmo de que le dolía todo su cuerpo. O sea, un cristiano se siente tan mal cuando peca que le puede doler todo su cuerpo. El pecado ocasiona angustia, tormento, dolor, no físico, aunque ahí habla de sus huesos. Este es un dolor que solamente los cristianos verdaderos conocen. Pero este enemigo será destruido para siempre, como está escrito. Que sea como Dios dice. No necesitamos gracia para morir, hermanos, hasta que muramos. Necesitamos gracia cada día para hacer todas nuestras actividades. Necesitamos gracia para ir a trabajar, para hacer bien nuestro trabajo, para leer, para orar y aprender, sacar provecho de lo que hacemos. Pero para morir, Dios nos dará la gracia necesaria el día que muramos. Así como Dios nos da gracia para vivir, nos dará gracia para morir. Si ahorita estamos vivos, necesitamos gracia para glorificar a Dios, glorificarle con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestro servicio. Y pues el día que muramos, Dios quiere darnos la gracia que necesitemos para morir. Nuestro peor enemigo será destruido cuando será destruido. No cuando nosotros digamos o creamos o pensemos. Será destruido cuando Dios diga. Mientras tanto tenemos muchas luchas. Tenemos que luchar, estamos en una guerra. No luchamos contra la muerte, pero luchamos contra otros enemigos. Para vencer en la lucha, hermanos, necesitamos prudencia, sabiduría, valor, fe, paciencia. Un día a la vez. Necesitamos gracia cada día. Necesitamos buscar esa gracia todos los días en la mañana. Hermanos, no busquen la gracia de Dios en las noches, busquen la gracia de Dios en las mañanas para enfrentar los enemigos que vayan a tener todo el día. Dios nos da la tribulación que necesitamos, la aflicción, la prosperidad. Dios nos da lo que necesitamos, lo que según Él nos conviene. Debemos cargar con nuestras tribulaciones a medida que lleguen. ¿Se acuerdan esa frase que dijo Lutero, que 3 cosas hacen a un cristiano? 3 cosas hacen a un cristiano: aflicción, tentación y oración. Esas 3 cosas hacen a un cristiano: aflicción, tentación y oración. Porque la tentación nos conduce a orar, nos hace ver cuán frágiles somos, cuánto necesitamos de Dios. En un momento así, si bajamos la guardia, el enemigo nos derriba. No podemos vivir sin la ayuda de Dios. Pero Dios nos ha ayudado. Si no hemos cometido peores pecados de los que hemos cometido, es porque Él nos ha ayudado. Y Él nos ayudará, si buscamos su ayuda, nos ayudará hasta el último día. Tenemos que vivir bien para morir bien. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam dijo en una ocasión: muera yo la muerte de los rectos, pero él andaba bien chueco. Quería morir como los rectos, pero él no era recto. Él andaba mal. Si quieres morir bien, tienes que vivir bien. Para que tú aspires a morir bien, tienes que obedecer a Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios, de otra manera tu muerte será terrible. Pero el que nos ha dado provisiones para la vida, hermanos, nos las dará para la muerte también. Por último, vean 1 Corintios. En el capítulo 13, no 3,
Primera de Corintios 3. Tres 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Vean lo que dice este versículo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, dice, todo es vuestro. O sea, los pastores, los apóstoles, fueron dados para la iglesia. Son nuestros. Sea el mundo, es nuestro. ¿Por qué el mundo es nuestro? Porque es de Dios. Este mundo es de Dios. Entonces, si es de Dios, es de nuestro Padre, pues es nuestro también. Dice, sea la vida, sea la muerte. Ven, la muerte es nuestra. O sea, no estamos nosotros en las manos de la muerte, como los que adoran a la muerte, a la Santa Muerte. Nosotros no estamos en las manos de la muerte. Si aquí dice que la muerte es nuestra, es como si dijéramos que la muerte está en nuestras manos. No estamos en las manos de la muerte nosotros. Todo nos ha sido dado por Dios. Nos ha dado la vida, nos ha dado la muerte. De manera que podamos sacar provecho de ella. La muerte tiene que prestarnos un gran servicio. Que Dios quiera, hermanos, que nuestra muerte sea de beneficio. Que Dios pueda usar nuestra muerte para enseñarles lecciones a nuestros seres queridos. Si tenemos hijos que no son convertidos, ¿pudieran ser convertidos después de que muramos? Hay hijos que le guardan mucho rencor a sus padres. Esos hijos que le guardan mucho rencor a sus padres cuando mueren, ¿cómo lloran? Los hijos más malos son los que más lloran en los funerales. Es que ellos saben que deberían de haber amado a sus padres, pero no podían. Un hijo que le guarda rencor a su padre, ¿cómo lo va a amar? Es posible que a un hijo que le guarda rencor a su padre cuando muere hasta gusto le dé. Pero ¿cómo se entera un hijo que le da gusto que murió su papá? Dice, no puede ser que me dé gusto que haya muerto mi papá. Un día yo me voy a morir. A mis hijos les va a dar gusto que yo me muera. La muerte nos enseña cosas que no aprenderíamos de otra manera. Dicen, alguien dijo que cuando hay un funeral, la muerte misma predica. No hay mejor sermón que cuando la muerte predica. La muerte es un sermón, pero sin palabras. Cuando muere un ser querido, todos los parientes se ven obligados a escuchar. Vienen de lejos. Tal vez nunca escuchen el Evangelio, más que entonces. Que Dios haga que el sermón penetre en el corazón. Dios ha dejado la muerte hasta el último para que nos predique a nosotros. ¿Saben una cosa? Si nosotros podemos morir con cánticos de alabanza, sea la muerte bienvenida. Y aún si no muriéramos así, porque es posible que creyendo que vamos a morir en paz, a lo mejor muramos con dudas. Hay creyentes que pensaron que creían que iban a morir en paz y a la mera hora les entraron dudas, ya no murieron a gusto. Pero sea como sea, muramos de una manera o de otra, que nuestro Dios sea glorificado. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra muerte. Pero el día que muramos, hermanos, miraremos a Cristo. No daremos crédito a eso. Contemplaremos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces ya no tendremos pecado en nosotros. Seremos como Él, inmortales. Pero los que no creen en Cristo, ¿se imaginan cómo van a estar en el infierno? Los que estemos en el cielo, nunca moriremos.
Pero los que están en el infierno tampoco. Ese es el problema. Los que están en el infierno quisieran morir, querrán morir, pero no podrán. Los que niegan la existencia del infierno, los que creen en la aniquilación de las almas, es que no pueden creer en un tormento eterno, pero los que están en el infierno tendrán un tormento eterno. Y vean una cosa, así como los creyentes, vamos a gozar de vida eterna, física y espiritual y emocionalmente. Los inconversos sufrirán en el infierno física, espiritual y emocionalmente. Qué tremendo será eso. Dolores físicos, dolores espirituales. En el cielo ya no habrá pecado, ya no habrá muerte. En el cielo ya no va a estar Satanás, ya no va a haber pecado ahí, ya no va a haber muerte. En cambio, los que están en el infierno, ahí va a estar Satanás. Ese es su destino eterno de Satanás, el infierno. Y en el infierno nunca dejará de haber pecado. Nunca dejará de haber pecado. El cielo es un lugar sin pecado. El infierno es un lugar de puro pecado. Pero no va a haber muerte. Los hombres querrán morir, pero no podrán. Pasarán miles de años, millones de años, y la vida eterna nunca se acabará. Pasarán miles de años, millones de años, y el tormento eterno nunca se acabará. Que Dios nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra. Afírmanos en la fe, a sacar provecho de todo lo que ha sucedido, de lo que escuchamos el domingo, Padre. Gracias por el hermano Tomás, por el mensaje tan precioso que nos trajo este domingo. Oh Dios, que no se nos olviden estas cosas y que obren en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, y nos capaciten, Padre, para servirte, para ser mejores creyentes, para que esta iglesia te glorifique con su servicio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.